Sí, bueno, pues buenas tardes a todo el mundo. Gracias por acompañarnos esta tarde en este seminario de la Escuela de Economía Social dentro del programa de Conexión Cooperativa. Y bueno, pues lo primero es darle gracias a Pedro Campano, a Pepa Fernández y al resto del equipo de la Escuela de Economía Social, pues por dejarnos participar, ¿no?, dentro de esta serie de talleres y de formaciones que, bueno, pues la verdad es que son muy interesantes y desde el momento en el que conectamos con la Escuela de Economía Social, pues vimos que se podían establecer muchas sinergias, ¿no?, entre las actividades que hacemos nosotros en medio rural y las iniciativas que ponen ellos en marcha en todo el territorio andaluz. Con lo cual, pues bueno, lo primero, agradeceros esta oportunidad y esperamos que de estas pues salgan muchas más, ¿no? Hoy, precisamente, pues como ya sabéis, vamos a hablar de la orden TED 1358 de 2021, que es muy conocida por casi todos, llamada reto demográfico, ¿no?, aunque este es el ministerio que la publica, pero finalmente lo que busca esta convocatoria es financiar proyectos innovadores para la transformación del territorio y sobre todo pues que hagan frente a esa lucha contra la despoblación que está dentro de estos pilares fundamentales que se ha marcado el gobierno para estos próximos años, ¿no? Entonces, Nerea, por favor, pasa la diapositiva. Vamos a ir pasando por diferentes temas. Primero pasaré a presentar al equipo de Rural Bridge, quiénes somos y qué es lo que hacemos, ¿no? Y luego iremos pasando pues, por explicar qué es el reto demográfico, cuáles son los retos a los que se enfrenta la población de España y de la península ibérica, ¿no? Porque al final es un reto compartido con Portugal y con muchos países del sur de Europa que están en unas situaciones muy similares a nosotros. Luego explicaremos la orden, de dónde viene, cómo está redactada, cuáles son. Desgranaremos ahí un poquito las cositas que más nos pueden interesar según qué perfiles, ¿no? Porque como sabéis, si alguno lo habéis podido ver, pues se orienta mucho para proyectos estratégicos desde la parte de la iniciativa pública, la iniciativa privada o desde el tercer sector. Veremos quién puede presentarse y cómo, qué tipo de modalidades de proyectos. Vamos a hacer un breve resumen de cuáles son los tiempos y los plazos que necesita un proyecto de innovación para presentar una propuesta, puesto que, claro, normalmente la convocatoria, en el momento en el que la lancen, pues puede ser que nos den entre 3 meses y 15 días. En los plazos con los que estamos manejando últimamente, estamos hablando de un mes, con lo cual montar un proyecto innovador y tractor, como pide esta convocatoria, pues un mes suele ser un plazo bastante corto, muy ajustado y en el que se necesitan destinar muchísimos recursos humanos para poder hacer frente a un proyecto de este tipo, ¿no? Vamos a dar algunas ideas de proyectos tractores que estén orientados a este tipo de convocatoria para que podáis ver algunos ejemplos de lo que serían proyectos innovadores o proyectos tractores, tal y como esta convocatoria nos pide. Y luego terminaremos hablando de por qué es importante el tener unos buenos aliados, unos buenos acompañantes y el establecer unos consorcios o unas agrupaciones potentes para este tipo de convocatoria. Bueno, pues para presentarnos, primeramente os presento a Miguel. Miguel es socio director de Rural Bridge, es asesor en economía circular y trabaja en el área de desarrollo rural y emprendimiento. Especializado en la parte de emprendimiento digital también. Bueno, él es el que está al frente de Rural Bridge pilotando esta nave. Y bueno, pues él os hablará sobre la convocatoria en las próximas diapositivas. Nerea, que es la segunda imagen, no hemos puesto los nombres, pero bueno, la podéis ver en las fotitos que tenemos arriba, en los vídeos. Nuestra asesora en agronomía, en desarrollo rural y reducción de brecha de género y es ingeniera agrónoma, con lo cual pues toda esta parte tan importante del desarrollo rural es la que nos complementa a ella, ¿no? Y bueno, pues yo soy también socio director, al igual que Miguel, y asesor en la parte de innovación social, desarrollo rural y especializado en el área de medio ambiente. ¿Qué es lo que hacemos, no? Nosotros nos denominamos una empresa social, puesto que nos implicamos directamente en la innovación y el desarrollo rural, ¿no? Y de ahí nuestro propósito, que como veis aquí, pues es el fijar población en el medio rural, ofreciendo oportunidades sostenibles con un triple impacto, ¿no? Un impacto en el desarrollo económico, en el desarrollo social
y en el desarrollo ambiental. ¿Y cómo hacemos esto? Pues esto lo hacemos acompañando y poniendo en marcha proyectos de alto impacto, proyectos que sean tractores y faciliten la innovación sostenible con estos tres factores que os he comentado antes en medio rural, ¿no? Buscando esas sinergias y esas capacidades que tienen nuestros territorios. Y bueno, vamos a pasar a meternos de lleno en lo que sería la convocatoria y os dejo con Nerea, ¿no? Creo que es la que va a continuación, que nos hable de por qué reto demográfico. Bueno, pues ya me ha presentado José Luis, soy Nerea, entro en esta primera parte y bueno, cuando hablamos de reto demográfico hay que tener en cuenta que estamos hablando de un concepto que es complejo y que es un complejo que abarca varias dimensiones que están íntimamente relacionadas con la población. Estamos hablando de dimensiones como la pirámide poblacional, es decir, sexo, la edad de las personas que están en España. Hablamos de la localización de la población, es decir, si nos encontramos en zonas rurales, en zonas más urbanas, más de ciudad, o si hablamos de condiciones de vida. Todos estos términos creo que son bastante cercanos a todos y todos están siendo afectados actualmente. Perdón, tengo alergia y estoy muy afectada de la garganta. ¿Cuáles son los desafíos de reto demográfico en España? En España tenemos tres desafíos claros: el despoblamiento de las áreas rurales, el envejecimiento de la población y los efectos de la población flotante. Cuando hablamos de áreas rurales estamos hablando de municipios que tienen menos de 5.000 habitantes y que tienen una gran importancia dentro del tejido municipal español. De hecho, como bien pongo aquí en la diapositiva, supone el 84% del total. Estos municipios ahora mismo son los que se están viendo más afectados por el tema del despoblamiento y bueno, hay que intentar remediarlo y dar respuesta a esto, ¿no? Por otro lado, tenemos el envejecimiento de la población. Los datos que tenemos actuales nos dicen que en España hay más de 9 millones de personas que son mayores de 64 años. Esto supone el 19% de la población. En las zonas rurales, si hacemos, por decirlo así, una ponderación y trasladamos estos datos a estas zonas, vemos que el porcentaje llega prácticamente al 25% de la población. Esto quiere decir que una de cada 4 personas es mayor de 64 años. Esto todavía se ve mucho más acentuado porque hay pueblos que normalmente son los que tienen una población inferior a 1.000 habitantes, que estos pueblos sí que sufren un fuerte despoblamiento y realmente en ellos ya no se habla de envejecimiento, se hablaría de un sobreenvejecimiento. De hecho, hay datos que nos indican que por cada 10 personas, 4 de ellas están ya no superior a los 65 años, sino superior a los 80 años. Y luego, finalmente, los efectos de la población flotante. Cuando hablamos de población flotante, estamos hablando de personas que están aquí en España, bien por turismo o bien porque están aquí por otras cuestiones y están durante un tiempo más prolongado, pero que realmente no aparecen dentro de los censos de población porque son personas que no están registradas. Si esto nos lo llevamos al ámbito rural, como bien especifico aquí también en la diapositiva, tenemos que el turismo rural ha aumentado notablemente en la última década, con un porcentaje recogido por el INE del 66,8%. Dicho esto, nace la Orden TED 1358-2021 para dar respuesta a todos estos desafíos que son tan fuertes dentro del territorio español. ¿Cuál es el objeto y finalidad de esta orden? Bueno, pues ya mi compañero más o menos ha dado una visión, ¿no? Básicamente lo que se pretende es financiar proyectos tractores, proyectos innovadores de carácter singular y demostrativo y tienen un objetivo claro y es la lucha contra la despoblación, siempre apostando por un desarrollo sostenible y por la transición ecológica. Actualmente contamos con las bases reguladoras. Sin embargo, la convocatoria, aunque la esperábamos durante este primer trimestre, todavía no se ha publicado. Sin embargo, pensamos todos que está cerca y, como también antes ha comentado mi compañero, ahora mismo el tiempo de maniobra del que disponemos desde que se publica la convocatoria es muy bajo, por lo que es necesario estar preparados
y ya más o menos intentar tener proyectos un poco maduros o tener un fuerte conocimiento del territorio donde se va a realizar el proyecto. Por lo que tenemos que estar pues muy preparados para poder hacerle frente. Con esto llegamos a la siguiente parte. ¿Quién puede presentarse? Realmente habría que remarcar que en esta convocatoria las entidades que son beneficiarias son los municipios de menos de 5.000 habitantes. Sin embargo, también pueden presentarse entidades o conjuntos de entidades que tengan más de 5.000 habitantes, siempre y cuando remarcan que la actuación se tiene que realizar en aquellas entidades locales menores de 5.000 habitantes o de 5.000 habitantes. Esto es importante sobre todo ahora cuando hablamos de la modalidad A. La modalidad A está más vinculada a entidades locales, está más vinculada al sector público. En este caso estamos hablando de ayuntamientos, agrupaciones de ayuntamientos, más comunidades de municipios, diputaciones provinciales, comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios. Como ya he dicho y remarco, aunque se agrupen varios municipios, siempre la acción se tiene que realizar en aquellos municipios menores de 5.000 habitantes. Después encontramos la modalidad de proyectos B. Son las entidades sin ánimo de lucro. ¿Qué requisitos tienen que cumplir estas entidades? Primero, tener un ámbito de acción supraprovincial, autonómico o estatal, carecer de fines de lucro, estar legalmente constituida o inscrita en el registro administrativo y demostrar, por decirlo de alguna manera, que tienen cuerpo, es decir, que disponen de estructura y capacidad suficientes para garantizar el cumplimiento de los objetivos. Y bueno, finalmente llegamos a la modalidad de proyectos de tipo C. En este caso ya estamos hablando de un ámbito más privado, estamos hablando de empresas y otras iniciativas emprendedoras. ¿Qué requisitos tienen que cumplir? Primero, ser agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. Y luego, en segundo lugar, pasa lo mismo, ¿no? También es una manera como de demostrar cuerpo. Son comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, tienen que llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en una situación que motive a esa concesión de la subvención. Y bueno, una vez ya hemos acabado con quién puede presentarse, le doy paso a mi compañero Miguel con la modalidad de proyecto. Gracias, Nerea. O sea, la verdad que esta subvención es fascinante. O sea, es fascinante porque engloba a todos los tipos de actores y es muy generosa. O sea, es muy generosa en el tipo de subvención, que es que llega desde el 90% a la modalidad A y B, o sea, a las entidades públicas y a las entidades sin ánimo de lucro, pero es que para las empresas llega hasta el 70%. O sea, algo que se ve pocas veces en este tipo de convocatorias. Por lo tanto, es fascinante en este aspecto, pero también es que luego engloba a prácticamente cualquier tipo de proyecto que a uno se le ocurra. El objetivo de la convocatoria en sí es transformar el medio rural. O sea, ese reto demográfico, lo que estamos buscando es que deje de ser un reto y aprovecharlo, ¿no? De ahí que cualquier proyecto que sea tractor, que sea estratégico y que ayude a cambiar el medio rural, entra. Aquí hemos puesto una serie de ideas de proyecto que se podrían hacer, pero vamos, me vais a permitir que os lea los objetivos específicos de las bases para que veáis cómo realmente es que engloba todo. Y interiormente, o sea, vosotros cuando lo escuchéis, si ya seáis de la modalidad, o sea, seáis una entidad pública, una entidad sin ánimo de lucro o una empresa, veáis cómo el proyecto que tengáis en mente o alguna idea de proyecto o alguna solución que podéis tener por ahí, ya veréis cómo puede encajar, ¿vale? Entonces, el objetivo específico, voy a empezar con la modalidad. Objetivo específico número 1, organizativos. Entonces, la creación de estructuras organizativas para fomentar esas colaboraciones público-privadas. El objetivo específico número 2, refuerzo de los servicios públicos. Aquí entra prácticamente todo, lo que sea mejorar los servicios públicos. El objetivo 3, fomento del emprendimiento y de la actividad empresarial.
Bueno, es que son muy amplias. El objetivo 4, formación y ayuda al emprendimiento. De la manera anterior, pero ya aquí destinada, bueno, en actuaciones específicas para la formación. Desarrollo e innovación del territorio. Muy amplia y, claro, lo que se busca es la difusión y hacer llegar a las entidades locales, mediante la administración pública, la innovación ya aplicada. O esa aplicación, o sea, aplicar la innovación. El objetivo número 6, mantenimiento y renovación de la vivienda y conservación del patrimonio arquitectónico. O sea, de nuevo, es muy amplio. El objetivo número 7, transformación digital y plena conectividad territorial. O sea, ya hemos abarcado prácticamente todos los campos de actuación de una administración pública. Además, solucionando, bueno, todas estas problemáticas, ¿no? La modalidad B, la de las entidades sin ánimo de lucro, los objetivos rápido y nuevo, para que veáis cómo podéis conectar desde vuestra entidad sin ánimo de lucro, cómo podéis conectar uno o varios objetivos en vuestro proyecto o las soluciones que tenéis en mente. Objetivo número 1, participación social y movimiento asociativo. O sea, el fomentar y la creación y el desarrollo de ese asociacionismo. El objetivo número 2, bienestar social y economía de los cuidados. Muy necesaria y también muy en la línea de muchas entidades sin ánimo de lucro. Reforzar los servicios, igualmente muy similar a la administración pública. Claro, lo que se busca es el promocionar y asesorar, bueno, teletrabajo, bueno, incrementar la participación social en la prestación de servicios. El objetivo número 4, fomento del emprendimiento y de la actividad empresarial. Aquí precisamente lo que está haciendo el organizador de esta charla. La Escuela de Economía Social, vamos, es uno de los objetivos que tiene y entraría dentro de este objetivo. Formación y ayuda al emprendimiento, el mismo objetivo que para la administración pública. Desarrollo e innovación en el territorio social, también desde las entidades sin ánimo de lucro, pues se busca el fomentar, el hacer llegar esas innovaciones que ya están desarrolladas y claro, que sea ese nexo unión. Y el mantenimiento y renovación del patrimonio público. O sea, al final, muy similares. Y la transición digital. Bueno, es que por eso son lo mismo. Transición digital y plan de creatividad. Y la modalidad 3, para las empresas con ánimo de lucro, os voy a leer rápidamente de nuevo los objetivos. El objetivo número 1 es la estructura productiva y desarrollo económico, o sea, fomentar, crear esas redes y fomentar el desarrollo de los proyectos en el ámbito rural, desde la cooperación o simplemente proyectos productivos. Bienestar social y economía de los cuidados, formación y ayuda al emprendimiento, desarrollo e innovación del territorio, mantenimiento y renovación de la vivienda, patrimonio arquitectónico y la transición digital y la conectividad. O sea, para que veáis que dentro de todos los objetivos, independientemente de la modalidad, esto es específico de las bases, vuestros proyectos pueden encajar, evidentemente siempre con los matices de las entidades, o sea, de cada una de las entidades. Paso a la siguiente diapositiva. Por lo tanto, es una convocatoria, o va a ser una convocatoria muy amplia, donde va a entrar prácticamente todo. Sobre los plazos y los tiempos, esto es algo en nosotros, a The Rural Bridge, lo que nos dedicamos es a asesorar tanto empresas como entidades del medio rural, administración pública, asociaciones. Entonces, claro, es uno de los cuellos de botella que nos encontramos cuando estamos hablando con un cliente o con un interesado en contratar con nosotros o colaborar con nosotros, en el que muchos conocen las convocatorias, conocen las ayudas que hay, pero no tienen proyectos extractores, esos proyectos estratégicos que encajan dentro de las convocatorias o simplemente saben que tienen un problema, pero no saben cómo pueden solucionarlo. Entonces, muchas veces cuando se presentan este tipo de convocatorias, pues se eligen proyectos fáciles.
proyectos fáciles, puede gestionar su equipo y, bueno, como puede ser desde una renovación de un edificio a pequeñas intervenciones o actuaciones en el municipio o dentro de las empresas, pues ciertas intervenciones que no llegan a tener un calado de cambiar el modelo productivo. Por lo tanto, una línea argumental bastante simple, dividida en 5 fases, es lo primero que se necesita es identificar cuáles son esas necesidades, los recursos, las oportunidades y los problemas en sí que se quieren resolver, ¿no? O sea, hay como una especie de mapeo o un listado de qué tenemos y qué problema tenemos, porque al final si no tenemos un problema, pues es muy complicado buscarle una solución, ¿no? Claro, la siguiente fase es, bueno, ya tenemos este listado, este mapeo, vamos a buscar las soluciones a la pérdida de población, a la falta de emprendimiento, a la falta de vivienda, a la falta de espacios de trabajo. Vamos a buscarle una solución. Las soluciones a veces son más simples, otras veces son más complejas, a veces hay que aplicar más innovación y a veces están ahí, lo único que no las vemos. Y lo bueno de esta subvención es que lo cubre básicamente todo. Entonces, la fase 3 es adaptar esa idea de solución a la realidad del territorio, a las opciones de financiación y a las subvenciones. Y esto es algo muy necesario que se tiene que hacer porque si no es muy complejo el desarrollar un proyecto global sin haberlo realmente adaptado tanto a mis necesidades propias como a un horizonte de financiación. O sea, podemos tener la mejor idea del mundo, que si no la podemos financiar, no hay ninguna subvención o no hay ninguna capacidad para desarrollarla, pues al final se queda en cajón. Y aquí ya pasamos de la idea a proyecto. ¿Cómo transformamos una idea en proyecto? Ese realmente es el reto. Y de ahí, partiendo desde una entidad pública o desde una empresa, y sobre todo de empresas rurales, ayuntamientos rurales, donde los recursos son muy limitados, pero no solo, o sea, recursos humanos, recursos económicos, estaban muy limitados, son necesarias las colaboraciones, las cooperaciones público-privadas, privadas-privadas, público-público, o sea, todo tipo de colaboraciones para desarrollar un proyecto válido. De ahí que ese desarrollo, ese paso de idea a proyecto, es realmente donde se come gran parte del tiempo. Por ejemplo, si queremos renovar un edificio o hacer una instalación energética, cuanto más maduros son los proyectos, más puntos vamos a obtener. Como es evidente, ¿no? Al final existe un riesgo para el legislador el decir, bueno, o sea, no puede ser una barra libre para todos, y de ahí que sea un sistema de puntos. Por lo tanto, la madurez de los proyectos es muy importante. El tener puntos de conexión, sí, o sea, todo lo que sume a la madurez de un proyecto va a ser mucho mejor. Un plan financiero es sostenible. Ahí también, muchas veces, algunas subvenciones lo solicitan o no. En este caso, no en función de la modalidad de la entidad que sea, pero una sostenibilidad económica en el medio y largo plazo de los proyectos que se presenten es necesaria. Y no solo necesaria para solicitar la subvención, sino realmente para resolver el problema que estamos proponiendo. O sea, si queremos resolver este problema, queremos que la solución dure en el tiempo y que no dependa constantemente de alimentarla con subvenciones y financiaciones específicas para el desarrollo de esa idea. De ahí que un plan financiero sostenible desde, ya sea administración pública o entidades sin ánimo de lucro, o sea, se pueden crear planes sostenibles desde el punto financiero en el largo plazo y eso lo ideal es incluirlo en el proyecto.
independientemente de que la subvención o la convocatoria lo soliciten. Y tener muy claro los problemas que se solucionan, ¿no? Entonces, una vez ya con todas estas ideas y todos estos datos, es cuando redactamos o tenemos la capacidad para redactar una propuesta ganadora. Y llegar a este punto es complejo. Pues que luego a lo mejor podemos ya tener todas estas otras fases claras y que hayamos dado por hecho que tenemos cierta documentación que no teníamos. Nos pasó no hace mucho con un ayuntamiento para una rehabilitación de edificios, vamos, del programa PIREP local. Y ya estábamos prácticamente con todo, planes y demás, y la titularidad, o sea, no tenían el título registral de la propiedad porque es previa a la creación del registro de propiedad. Entonces, claro, no está registrada, o sea, no está registrada en el registro de propiedad. Por lo tanto, no pudimos presentar, o sea, en realidad se puede seguir, ¿no? Pero no vamos a poder, porque no entramos en plazo, para poder demostrar que el ayuntamiento, o sea, no tenemos la nota registral, porque bueno, tiene, no sé si 5 o 6 siglos la instalación donde se hizo y no se ha instalado, o sea, no se ha actualizado y no hicieron su trabajo en su momento. Pero eso es un contratiempo con todo este proceso desarrollado y luego es un contratiempo. Entonces, para el desarrollo de proyectos es muy importante todo este proceso y tener incluso un tiempo extra para este tipo de contratiempos que siempre van a surgir. Puede ser una pandemia o puede ser un documento, pero siempre existe estos contratiempos. Nerea, la siguiente, por favor. Entonces, claro, ¿cuáles son las soluciones? Nosotros realmente, o sea, sinceramente creemos que esta subvención es la más interesante para el medio rural, bueno, prácticamente en la historia. O sea, os he leído los objetivos, son muy amplios, muy generosa, sobre todo desde el punto de vista de las entidades, de las empresas rurales, también para las entidades sin ánimo de lucro y administración pública. Y no creemos que se devuelva dinero a Europa. O sea, la verdad es que eso nos duele. Y mucho más como una consultora que nació en Andalucía y no queremos, o sea, queremos para eso, ¿no? De ahí que este webinar sirva para, vamos a anticiparnos, vamos a crear comunidad, vamos a utilizar esta subvención en concreto, que es muy interesante, vamos a crear proyectos estratégicos, vamos a colaborar entre todos y a ganar, porque al fin y al cabo, el rural es el que gana, ¿vale? Por lo tanto, importante anticiparse. Vamos a ir pensando qué queremos solucionar, qué tipo de proyectos queremos desarrollar, qué capacidades tenemos, qué recursos tenemos. Todo lo visto en lo anterior. Vamos a tratar de buscar socios solventes. Si ya tenemos un plan, vamos a dividirlo. Vamos a dividirlo en pedacitos. Y ver cómo, a lo mejor si el plan es muy ambicioso o poco ambicioso, o sea, muchas veces se peca de muy ambicioso, de poco ambicioso. Vamos a ser realistas. Vamos a crearnos una línea temporal de dónde estoy, dónde quiero llegar, qué necesito para llegar a este punto. A lo mejor lo puedo incluir todo en esta convocatoria. A lo mejor lo tengo que subdividir en, no sé, 2, 3 convocatorias, 3 distintas. Vamos a ser realistas y dividir nuestro proyecto en distintos pasos. ¿A quién necesito? Es muy importante las colaboraciones, la verdad, porque somos un medio, o sea, somos muy pequeños, el medio rural, y todas las empresas, todas las asociaciones, tenemos nuestras capacidades y vamos a sumarnos, vamos a unirnos. Y luego, que realmente esta convocatoria debería haber salido en el primer trimestre, pero no ha salido. O sea que, por un lado, es una suerte,
porque estamos ganando mucho tiempo para redactar, o sea, para crear proyectos que nos enamoren y que enamoren a nuestros vecinos, a nuestros amigos y al resto de entidades. Por lo tanto, no es tarde y podemos seguir aprovechando esta excelente subvención que seguro que nos va a dar muchas alegrías. Siguiente. Pues le doy paso a José Luis. Gracias, Miguel. Bueno, recalcar el tema que ha comentado, ¿no? Estos objetivos que ha empezado hablando Miguel. La convocatoria nos pide que, yendo a cada una de esas líneas, a cada una de esas tipologías de entidad solicitante, ¿no? En la A, la B o la C, entidades públicas, entidades sin ánimo de lucro o empresas. La de las empresas también recalcaros un poquito, que lo veremos después, las alianzas y las agrupaciones de empresas, igual que en el caso de entidades sin ánimo de lucro y de entidades públicas, las agrupaciones pues llevan no precisamente lo puntúan o le dan una puntuación especial, pero van a estar valorando, porque ya lo están haciendo en muchas otras convocatorias de los planes de recuperación, transformación y resiliencia, van a promover que sean actuaciones conjuntas las que tengan un mayor carácter a nivel de puntuación, ¿no? Puesto que están intentando que el impacto que tenga tanto en el territorio como a nivel social y ambiental pues sea mucho mayor, ¿no? Entonces, recalcar eso y también recordar que de todos estos objetivos que ha dicho Miguel, la propuesta debe de incluir al menos 2 objetivos en cada una de las líneas, ¿de acuerdo? O sea, si estamos en la línea A de entidades públicas, tenemos que cumplir como mínimo 2 de esos objetivos. Os voy a hablar de proyectos tractores con impacto social, económico y ambiental, y os voy a dar algunas ideas generales, ¿no? De lo que para nosotros o en base a la experiencia nuestra pues pueden ser grandes proyectos tractores, ¿no? Todos podemos tener en mente pues muchas convocatorias que van saliendo anualmente, incluso en algunos lugares tienen la oportunidad de acceder a fondos de transición ecológica para la transformación de la economía de las comarcas, y muchas veces no aprovechamos correctamente estas oportunidades y a lo mejor orientamos la financiación pues, bueno, a pequeñas actuaciones, a tapar muchos agujeros que tenemos en nuestros municipios, y en realidad lo que necesitamos es hacer un cambio económico profundo, ¿no? Dentro de nuestro medio. Y por eso mismo, pues bueno, he cogido 3 proyectos, cada uno de ellos podría estar orientado a una línea, ¿no? Y pues, por ejemplo, empezando por el primero que tenía a vuestra izquierda, pues la oficina contra la despoblación. O sea, es el primer objetivo que aparece, o la primera actividad financiable dentro de los objetivos dentro del área A de entidades públicas. Podéis llamarlo oficina contra la despoblación, podéis llamarlo como una oficina de proyectos innovadores para el municipio, podéis llamarlo como una oficina de atracción de nuevos pobladores o una oficina de atención a los emprendedores, ¿no? El contenido que le podamos dar puede ser muy amplio, ¿no? Al final, ¿qué es lo que pretende el Ministerio con esta oficina contra la despoblación? Pues que haya un servicio integral de dinamización rural, o sea, que tengamos unos pueblos con una población activa y proactiva, que sea nuestra propia población y nuestro propio tejido empresarial y nuestro tejido social el que genere la innovación y el que genere el desarrollo. Esta oficina, desde nuestro punto de vista, ¿no? Debe de tener diferentes fines, como es el de atraer inversión, el de generar iniciativas, el de conectar ese tejido innovador y además generar arraigo, ¿no? Porque esa población flotante de la que nos hablaba Nerea al principio está ahí, se viaja y se mueve por nuestros territorios, pero mucha de ellas es capaz, o podemos ser capaces de captarlos, ¿no? De convertirlos
digámoslo así, como en un término empresarial, en un cliente recurrente. Y para eso hay que generar ese arraigo que se está perdiendo, desgraciadamente, en nuestro medio rural, desde nuestros jóvenes, ¿no? Que desde pequeñitos pues, no están viviendo ya esa cultura y esas tradiciones y se van a estudiar a las ciudades y bueno, pues descubren otras formas de vida que a lo mejor les llenan más, ¿no? O que las ven diferentes. Pero tenemos que volver otra vez a conectar emocionalmente con nuestra población y valorar toda esa cultura que hay detrás de nuestro medio rural, porque al final es parte de la cultura de nuestro país y sin ella no tendríamos territorio, ¿no? Entonces, esa gestión integral de proyectos y de alianzas para el territorio puede ser una gran función para esta oficina contra la despoblación. Y por poneros algunas actividades que puede llevar a cabo esta oficina, pues sería la prospección y solicitud de fondos a diferentes convocatorias, la creación de alianzas expresas para la dinamización del tejido social y empresarial, dinamización económica, puesta a disposición de los recursos locales de diferentes ayuntamientos o de todo un territorio. Pues, por ejemplo, imaginaros, soy un emprendedor que llega a una comarca porque no encuentro un espacio donde poner mi emprendimiento, mi iniciativa empresarial, y resulta que en esta comarca se dan una serie de casuísticas que, bueno, a mí me resultan atractivas, ¿no? ¿A quién me dirijo? Me voy uno por uno a todos los ayuntamientos preguntándole qué instalaciones tiene, dónde puedo poner una nave, necesito conectar con una empresa que tenga este insumo o que tenga este residuo para valorizarlo. Oye, pues si todo eso lo tenemos en una oficina que tiene un banco de recursos locales y puede poner a disposición todos estos recursos de una forma fácil, rápida y además facilitar la instalación a este emprendedor, estamos fidelizando a una persona que se nos va a quedar seguramente en el territorio nada más que por las facilidades administrativas que podemos darles, ¿no? Luego, formación y capacitación. Tenemos un reto tremendo en la adaptación de los trabajos a la tecnología digital y a la nueva industria 4.0, con lo cual, ¿por qué no hacerlo a través de una oficina que nos dinamice también ese sector e incluso consigamos avanzar en esa brecha digital que tenemos en la población más mayor, ¿no? Y bueno, pues al final que también funcione como un punto de información único. Esto podría ser un proyecto que entra perfectamente y cumple varios objetivos de la tipología A, ¿no? Si nos vamos a la tipología B, a entidades sin ánimo de lucro, aquí pues viene un proyecto que a nosotros se nos ocurrió un día de estos que sales de visitar a algún cliente, te dan mucha idea y dices, oye, pues, ¿por qué no les proponemos esto e intentamos ponerlo en marcha, ¿no? Que se llama el Recoopera. Nuestras cooperativas, nosotros somos andaluces y tenemos un tejido cooperativo pues muy amplio, ¿no? Y muy establecido en nuestro territorio. Pero, sin embargo, estas cooperativas solamente son cooperativas para la parte productiva. ¿Por qué no ir un poquito más allá y hacer que estas cooperativas sean un prestador de servicios mucho más completo para nuestro territorio? En este sentido, hay muchas experiencias innovadoras, en este sentido, grupos operativos, proyectos e incluso cooperativas que se han lanzado a ese modelo económico, a ese modelo de negocio y han dado un servicio adicional bastante amplio a sus cooperativistas. Entonces, podemos utilizar las cooperativas para que sean un sistema en la mejora de la eficiencia digital y sostenible de las explotaciones agrícolas, por ejemplo, ¿no? Si nos vamos a las cooperativas agroalimentarias. Al final, estas son las que vertebran la producción de nuestro territorio y por eso yo creo que pensamos nosotros que pueden asumir un rol mucho más activo, ¿no? Y ahí, pues bueno, son entidades sin ánimo de lucro, podemos utilizar diferentes vías de trabajo con otras asociaciones profesionales y al final que nos permitan pues, que la rentabilidad de las explotaciones sea mejor, que tengamos una diversificación económica dentro del territorio y además apoyar el necesario relevo generacional que tenemos en nuestro campo, ¿no? Y bueno, pues este programa de reactualización del sistema cooperativista pues puede hacer pues, proyectos de gestión común de tierras, desarrollo de nuevos modelos de negocio y adaptación a la digitalización, ¿no? Porque al final la digitalización no le va a quitar el trabajo a nadie, pero sí es verdad que aquel
que utilice las tecnologías digitales va a ir mucho más rápido, va a llegar más lejos y posiblemente pues, esté mejor adaptado a las diferentes vaivenes que tengan los mercados y el trabajo en el día de mañana, ¿no? Incluso, pues, ¿por qué no hacer un control de la producción y tener un mayor manejo de esos precios de venta a futuros? Porque, bueno, al final no es lo mismo que negociemos de forma individual que a negociar con una fuerza cooperativista más unida y más alineada en estos términos, ¿no? Este es un proyecto, pues bueno, muy ambicioso también, pero bueno, entendemos que puede ser un proyecto de tractor y muy replicable en diferentes espacios del territorio. Os doy otra idea más, los Rural Hubs. Rural Bridge nació inicialmente a partir de una iniciativa de poner en marcha un hub de innovación en el sector agroalimentario. Ahora es un espacio referente a nivel tecnológico y a nivel de la innovación en Europa. Y bueno, pues me parece que para la parte empresarial de nuestras comarcas y de nuestros territorios puede ser una buena oportunidad de que, bueno, no quiere decir que solamente sea un espacio empresarial, ¿no? Para nosotros un hub tiene que tener un concepto mucho más amplio y debe de vincular a todos los actores sociales y a los actores públicos también. Pero la iniciativa empresarial es la que debe estar ahí y darle esa sostenibilidad a este tipo de iniciativas. Con lo cual, lo que vamos a hacer con este tipo de proyectos es crear una comunidad empresarial innovadora. Vamos a buscar, a través de la innovación abierta, promocionar el emprendimiento, promocionar la innovación, hacer una transferencia de conocimiento y del I+D en los sectores clave de nuestro territorio, en esos sectores económicos que tienen fortaleza en cada uno de ellos, ¿no? Y vamos a traccionar pues la inversión para que bueno, se creen esas sinergias y a través de esos sistemas de innovación abierta podamos llegar mucho más lejos. ¿Qué es lo que hace un hub? Pues hace jornadas demostrativas, formación técnica, presta servicios interprofesionales, hace una conexión entre los actores principales del territorio y además nos permite el acceso al conocimiento en abierto. Estos son 3 ideas, puede haber muchísimas más, ¿no? Pero bueno, para que veáis lo que puede ser un proyecto tractor. Por favor, Nerea, pasa. Os hablo de la importancia de la alianza. Somos muy pesados, llevamos todo el rato comentando que el tema de la alianza es importante. Ya os digo, nosotros trabajamos con diferentes tipos de convocatorias, con diferentes tipos de proyectos de I+D y al final el que aparezcan entidades investigadoras, entidades sin ánimo de lucro, entidades públicas, hace que cualquier desarrollo que tú pongas encima de la mesa tenga una solvencia mucho mayor, ¿no? Y eso a los evaluadores, nosotros cuando presentamos una propuesta tenemos que hablar en el lenguaje de los evaluadores y buscar qué es lo que ellos están pensando que debe de ser un proyecto de tractor. Por eso estas alianzas son tan importantes porque, bueno, al final tenemos diferentes proveedores de servicio en el medio rural y esos proveedores de servicio, cada uno de los actores tiene una participación en la cadena de valor, ¿no? Os dejo aquí a la derecha el ciclo que tienen las regiones rurales en declive para que veáis, pues bueno, cómo la baja densidad de población nos lleva a la pérdida de masa crítica para la prestación de servicios e infraestructura. De ahí nos vamos a una baja tasa de creación de negocios. Esa baja tasa de creación de negocios nos hace que tengamos menos empleo y, por tanto, al final tenemos una emigración. Tenemos que actuar en algunas o varias de estos eslabones de este ciclo y no podemos actuar solos. No podemos actuar sobre la emigración desde el sector público si no tenemos empleo. Y para tener empleo necesitamos emprendedores y empresarios que pongan en marcha las iniciativas emprendedoras, porque la administración tiene capacidad de crear empleo, pero es una capacidad muy limitada, ¿no? La administración debe estar para gestionar el territorio. Y sin embargo, debemos de tener iniciativas sociales, iniciativas desde el tercer sector, que nos permitan tener una serie de servicios de acompañamiento que nos permitan cubrir esos espacios de servicio. Os dejo en esta tabla pues bueno, un poco los mecanismos de soporte al desarrollo rural que tiene cada uno de los sectores, pero al final lo que necesitamos es tener una visión general, una visión holística de cuáles son los servicios que damos cada una de las entidades en el territorio, apoyarnos
lo uno en lo otro, ver cuáles son esas aportaciones de valor que podemos aportar cada uno de nosotros y que podemos poner dentro del desarrollo de un proyecto, y al final, aunque tengamos una tipología A, B o C en las que nos limitan a los beneficiarios, que no cerremos la puerta a que dentro de esa alianza tengamos entidades del sector, de los otros tres sectores, ¿no? Que nos enriquezcan, porque eso les va a sonar muy bien a los evaluadores y además va a permitir que nuestro proyecto sea mucho más transformador. De hecho, Miguel os comentaba, ¿no? Esta financiación es muy interesante, es muy potente y aunque todavía no tiene una cuantía económica determinada porque no ha salido de la convocatoria, estamos hablando de los primeros datos que tenemos de las bases reguladoras, pero sí es verdad que para que cualquier proyecto que pongamos en marcha sea transformador y perdure en el tiempo, necesitamos de una iniciativa por parte de los tres sectores que permitan que sea sostenible económicamente en el tiempo. Si nos llega un proyecto, ejecutamos un proyecto de transformación durante 2, 3, 4 años y el proyecto termina, se cierran los resultados y no tenemos más continuidad de este proyecto de tractor, no estamos resolviendo el problema. Con lo cual necesitamos integrar a todos los elementos que tenemos a nivel económico, social y ambiental en el territorio para que podamos el día de mañana, una vez se nos acaben estos fondos, mantener esa transformación y que de verdad sea real, ¿no? y sea provechosa para la población que vive en el territorio. Nerea, pasa, por favor. Bueno, Sí, aquí, Miguel, ¿no? Te sí, dejo aquí aquí. era para comentar, o sea, volvemos con las alianzas. Digamos, se creó el European Consortium New Rural, nació el año pasado, es más, aquí en el webinar están Fuensanta, Iván y Axel, entre otros, que fueron los fundadores. Incidiendo en estas alianzas, pues ellos del medio rural crearon esta asociación como lobby para luchar por el medio rural. Entonces, hay iniciativas. Nosotros, Rural Bridge, formamos parte del CNR y estamos muy contentos de los resultados. Estas son las iniciativas de las que estamos hablando, de crear esas alianzas. Este tipo de entidades son las que nos pueden ayudar a cambiar el territorio, por lo que son muy necesarias. Al final, en el tiempo de debate, vamos a poder comentar más sobre el CNR. Es más, o sea, sí, ya podrán saltar a la palestra Fuensanta o Iván o Axel o quien quiera, porque es que vuelvo a incidir, solos no podemos hacerlo.